Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el video número 2. El video número 2. Estoy hablando de Gálatas, capítulo 2, 19 y 20. Y en este video 2 voy a enfatizar el versículo 20, que me parece algo muy interesante, porque en el versículo 20 Pablo está dando énfasis a lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio de Cristo. Pablo dice en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ok? Vamos a analizar la palabra crucificado, que aquí vemos un participio perfecto. Gramaticalmente es un participio crucificado. Los participios hablan de una acción completa, terminada, una acción que se realizó en un pasado, pero que ya ha sido finalizada. Y la crucificación tiene que ver con el énfasis del Evangelio. El énfasis del Evangelio lo vemos también reflejado en Romanos 6, 4 en adelante. Hablando Pablo ahí del bautismo de la muerte de Cristo, que hace referencia a la muerte, a la resurrección, a la sepultura de Cristo. Y como también podemos verlo en 1 Corintios 15, 3 y 4, que también Pablo enfatiza la esencia del Evangelio. Y aquí mismo vemos lo mismo. Pablo está enfatizando la crucificación. Entonces vamos a enfatizar lo que es la crucificación. Y luego Pablo dice, ya no vivo yo. Vamos a enfatizar el verbo vivir, que es un verbo infinitivo, que aquí aparece ya no vivo yo. ¿Ve? ¿Quién es ese yo? ¿Quién es ese yo que Pablo está hablando? Que la palabra yo gramaticalmente viene siendo un pronombre en primera persona. Y entonces la palabra vivir, vamos a analizar el verbo vivir, que es un verbo infinitivo, verbo personal infinitivo, donde en el griego aparece viviendo. En el griego aparece como un gerundio expresando lo siguiente: ya no estoy viviendo yo, pero ese yo hace referencia al viejo hombre, que es la vieja, antigua naturaleza. La antigua naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos antes. Más bien, ese yo que Pablo menciona es la antigua naturaleza como nosotros vivíamos antes. Vivíamos sin Cristo, sin salvación. Vivíamos bajo el poder del pecado. Vivíamos bajo el poder y el dominio del pecado. Sin Cristo, sin salvación, no éramos perdonados. Entonces nuestra antigua naturaleza vieja de antes era como Dios a nosotros nos identificábamos. Dios nos identificaba antes como pecadores sin Cristo. Estábamos bajo la ira de Dios y así es como Dios antes nos identificaba. ¿Ve? Pero ahora Dios nos identifica como una nueva criatura, una nueva creación, que es una nueva identidad. Y Dios comienza en nosotros a restaurarnos, a restaurar nuestras vidas, comenzando desde la nueva naturaleza que Dios puso en nosotros. ¿Ok? No es la antigua naturaleza que antes teníamos, sin Cristo y sin salvación, donde Dios, en esa antigua naturaleza vieja, es donde Dios antes nos identificaba como pecadores. Pero ahora Dios nos identifica como hombres o mujeres justos, salvos, perdonados, una nueva creación,
una nueva identidad. Y es ahí donde Pablo enfatiza mucho cuando Pablo escribe aquí, en el mismo versículo 20, diciendo, lo que ahora vivo en la carne, aquí la carne sigue siendo sark en el griego, sark en el griego. Que la palabra sark en el griego se conoce como la lucha interna, la batalla interna que tiene el hombre, interna, donde el hombre es dominado por el pecado. Pero cuando Pablo dice aquí, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, al decir Pablo, Cristo vive en mí, está hablando de una nueva identidad. No es la identidad pasada del viejo hombre, de la antigua naturaleza. Dios no te conoce a ti. Quizás el diablo quiere enseñarle a la iglesia que Dios te conoce a ti así, pero no. Dios te conoce como una nueva creación y Dios comienza a restaurar a la iglesia en cuanto a vivir una vida en santificación. ¿Ve? En cuanto a aprender poco a poco, progresivamente, a vivir una vida de santificación, Dios comienza a restaurar y a santificar a nosotros como iglesia, partiendo y comenzando desde la nueva creación, partiendo y comenzando desde la nueva identidad que Dios puso en nosotros. La nueva identidad que Dios puso en ti es donde Dios te conoce, te identifica. A Dios no le importa trabajar contigo desde la antigua naturaleza. Porque la antigua naturaleza siempre se habla del hombre pecador dominado por el pecado. Pero Dios comienza a restaurar, a sanar, a liberar al hombre, comenzando desde la nueva naturaleza, que es la identidad nueva que Dios nos dio a nosotros. Y a partir de ahí, de esa nueva naturaleza, es donde Dios comienza a santificarnos y a restaurarnos y a trabajar con nuestros corazones, transformando y a restaurar nuestras vidas. Progresivamente, pero trabaja en nuestras vidas. ¿Ok? Tranquilo, paz. Que todo obra para bien en el nombre del Señor. Yo estoy dando énfasis en lo que es la esencia de lo que es el Evangelio. ¿Ok? Entonces, como les estaba diciendo yo a ustedes, dice Pablo, aquí dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne. ¿Qué significa lo que yo ahora vivo? Cuando se habla de carne, la palabra carne es la condición interna caída del hombre que produce al hombre la inclinación al pecado. Otra forma de entender la palabra sark también sería que es lo mismo, pero de otro punto de vista. La naturaleza caída del ser humano dominada por el pecado. Dominada por el pecado. Y eso lo vemos como un ejemplo. La palabra sark lo vemos como un ejemplo en Romanos 7:21. Romanos 7:21. Pablo habla en Romanos 7:21 diciendo, queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el pecado está en mí. Ahora, ¿por qué Pablo dice que el pecado está en mí? Bueno, la palabra mí, que es un pronombre posesivo, mí, pronombre, primera persona, mí, hace referencia a lo que Pablo escribe en el versículo 18. Vamos a ver qué dice Pablo en el versículo 18. En el versículo 18 de Romanos 7:18, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne. ¿Ves? Cuando Pablo dice, yo sé que en mí, la palabra mí, Pablo la dirige a la carne, no tanto al cuerpo, porque algunos se confunden. Algunos piensan que el problema es el pecado y la tendencia y la inclinación y las tentaciones viene a causa del cuerpo. No, Pablo no habla aquí del cuerpo. Cuerpo en el griego, cuerpo físico en el griego es soma. Soma. Pablo no está responsabilizando el problema de las tentaciones y la inclinación del pecado al cuerpo físico.
No, el cuerpo no es la naturaleza. Cuando Pablo habla aquí en el versículo 18, me encuentro en Romanos 7:18. Romanos 7:18. Cuando dice, y yo sé que en mí esto no es en mí, es mi carne. Pablo dice que el pecado está en mi carne, mi carne. Gramaticalmente en el griego aparece como un genitivo. El genitivo, gramaticalmente en el griego, habla y expresa pertenencia, posesión, pertenencia o propiedad. Cualquiera de esas tres palabras, pertenencia, posesión o propiedad. Pertenece, está diciendo en mí que está hablando de Pablo de su carne. Pero cuando Pablo habla de su carne, no habla de soma, del griego, que es el cuerpo físico, la compostura física del cuerpo, la carne de física. No, carne aquí Pablo está hablando que es la palabra sark, que hace referencia a la naturaleza. Dice Pablo, todavía sigo teniendo esa naturaleza que me impulsa a hacer lo contrario a la ley de Dios. Me impulsa, que es la naturaleza que está hablando Pablo, la naturaleza del pecado. Pablo está hablando aquí de sal en su naturaleza. Pero lo más interesante es que Pablo, en el libro de Gálatas, no está dándole tanta énfasis a la naturaleza del pecado que está en él, que no es en el cuerpo, sino la naturaleza abstracta. Porque la naturaleza del pecado se interpreta como algo abstracto, algo invisible, como una fuerza interna, invisible, que no se ve, pero que actúa en nosotros y se manifiesta a través de nuestros miembros, como dice Pablo en Romanos, nuestros miembros. Pero que Pablo en sí no está echándole la culpa al cuerpo, sino a la misma naturaleza del pecado. Pero Pablo enfatiza más aquí en Gálatas, capítulo 4, capítulo 2, Gálatas 2, cuando dice aquí Pablo, diciendo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Qué significa lo que ahora vivo en la carne? Fácil, te voy a decir. Número 1, Pablo está diciendo, lo que ahora estoy viviendo en esta naturaleza humana, humanista, con todas mis debilidades humanas, ¿ves? Debilidades humanas. Debilidades en la carne, los impulsos en la carne, las tentaciones, la tentación de murmurar, la tentación de criticar, los celos, las envidias, todas las debilidades humanas que nosotros en la parte humana sentimos en la parte humanitaria. Esa es la palabra carne. ¿Okay? En la parte humanitaria. Dice Pablo, lo que yo vivo en la carne, que son las tendencias de la parte de la concupiscencia de la carne, dice, lo vivo en la fe. Pablo aquí no está dando énfasis ni preocupándose por la carne. Pablo aparentemente está mirando la obra de Cristo. Pablo está dando más énfasis a la obra de Cristo. Porque cuando Pablo mira la obra de Cristo, él se ve santo, justo, transformado. Él no se ve como el viejo hombre. Él entiende en su entendimiento, en su razonamiento, razonamiento, entendimiento. Él entiende que Cristo lo ve una nueva criatura, que Cristo Jesús no lo ve, no lo ve como antes. Eso es lo que Pablo está hablando. Pablo está expresando que no importa las tendencias de la carne, las debilidades humanas que el hombre puede tener. Pablo está dando énfasis que él tiene a Cristo. Como así Pablo lo testifica en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda carta de Corintios 12:9, cuando Pablo testifica diciendo, y Dios me ha dicho, diciéndome, bástate en mi gracia, porque a través de la gracia de Cristo, Cristo nos perfecciona. Pablo lo entendió bien cuando él dijo, Dios me ha dicho, bástate en mi gracia. Mi gracia te ha calificado, mi gracia te ha aprobado.
Mi gracia te ha justificado. Mi gracia te cubre todo. No te hace falta la ley. No te hace falta nada porque mi gracia te sostiene. Mi gracia te ayuda, te fortalece espiritualmente. Yo estoy contigo en tus momentos de tu debilidad. No importa cuál debilidad sea. Debilidad mental, emocional, psicológica, física, no importa. Pablo enfatiza más la obra de Cristo en él, que la gracia del Señor, el favor de Dios está a su favor. ¿Ve? El favor de Dios, su gracia está al favor tuyo. No es en contra, está al favor tuyo, de tu parte. Entonces Pablo dice aquí, lo que ahora estoy viviendo en la parte humana, como sujeto a enfermedad, sujeto a debilidades, que no estoy impotente, tengo debilidad, tengo tentaciones, pues Pablo enfatiza diciendo, lo vivo en la fe. Yo no estoy viviendo preocupado, ansioso, que yo tengo tentaciones y puedo perder mi salvación. Pablo no está enfatizando lo terrenal. Pablo no está enfatizando lo terrenal. Pablo está poniendo su mirada en lo celestial, en la fe, viviendo confiado en que Dios está con él. Lo guarda, lo protege, lo ayuda en sus momentos de debilidad, en los momentos de las múltiples debilidades que nosotros tenemos. Y ese es el mensaje que Pablo enfatiza. Pablo está enfatizando cuando dice aquí la crucificación. Con la crucificación de Cristo se le da muerte al viejo hombre y nace un nuevo hombre, que es lo que Pablo está hablando mucho en Romanos 6:4 en adelante. 6:4 en adelante. Pablo está hablando aquí que cuando Cristo fue crucificado, ahora pregunta, ¿qué es o quién fue crucificado? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? Pregunta. Es una pregunta muy interesante. Lo que fue crucificado con Cristo es el yo de Pablo. Ese yo. Y ese yo de Pablo lo podemos ver. Vamos a analizarlo aquí en esta Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente. Vamos a analizar aquí en esta Biblia la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo. ¿Ve? Mi antiguo yo. El yo de Pablo es el viejo hombre. La naturaleza vieja antigua de cómo antes vivía él sin Cristo. Dice Pablo, mi antiguo yo ha sido. Vea que hay un participio. Algo que ha sido completado y hecho, ha sido crucificado con. Vemos aquí una preposición que es la palabra con, que la palabra con une dos elementos. Sirve para nosotros unirnos con Cristo. Antes nosotros estábamos unidos a la ley. Antes nosotros estábamos unidos al pecado. Unidos al pecado, la maldad. Pero nosotros ahora estamos unidos a Cristo. Unido a Cristo. Y dice aquí Pablo, ya no vivo yo. Cuando dice Pablo, ya no vivo yo, vamos a analizar el verbo yo, ya no vivo, el verbo vivir. Vamos a analizar el verbo vivir. El verbo vivir en el griego es la palabra griega que es sao. El verbo vivir en el griego, en la Biblia interlineal del griego, es la palabra sao. Se encuentra en tercera persona. Es un indicativo que cuando en el griego habla de indicativo, gramaticalmente el indicativo habla y expresa de acciones reales. Acciones reales, verídicas y acciones. Esos son los indicativos. Cuando se habla de un indicativo, se está hablando de una acción verídica y real. Entonces, aparece como activo. Voz gramaticalmente como voz activa. La voz activa significa que Pablo está llevando a cabo esa acción de vivir. Pablo en él está llevando la acción, porque esa es la voz activa. La voz activa gramaticalmente es donde alguien realiza una acción.
alguien está llevando una acción que es Pablo la de vivir, ¿ok? Entonces, aparece el verbo vivir, no vivo, la palabra vivo, aparece como un gerundio. Un gerundio. Los gerundios expresan una acción que se está realizando en el momento, al instante, y que no tiene un número o tiempo de duración. No tiene número o un tiempo de finalización. Los gerundios, gramaticalmente hablando, terminan con la terminación ando o endo. Ando o endo, los gerundios. Todos los gerundios vienen de los verbos infinitivos. Por lo menos podemos decir vivir, viviendo. Dormir, durmiendo. Llorar, llorando. ¿Tú me entiendes? Son gerundios que vienen de los verbos infinitivos. Aquí vemos un verbo infinitivo que sale un gerundio. El gerundio habla una acción que realmente dice aquí viviendo. Al decir viviendo, está hablando que ahora Pablo está viviendo en un tiempo continuamente en una nueva naturaleza. Pablo está viviendo en Cristo. Ya no está viviendo como antes. No, ya no está viviendo como antes. Está viviendo en un tiempo presente en Cristo con una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron ya. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, la palabra viviendo aquí, cuando dice Pablo, por la fe, ¿verdad? Lo que vivo por la fe en el Hijo de Dios, está viviendo en la fe, agajado de Dios. Luego dice Pablo aquí, vamos a continuar diciendo, ok, la fe en el Hijo de Dios, en la cual me amó. La palabra me amó. Cuando dice el verbo amó, la palabra amó en el griego aparece habiendo amado. Habiendo amado. Aparece como un participio perfecto. Un participio perfecto, amado. Los participios perfectos gramaticalmente hablan y expresan de una acción terminada, finalizada, pero es una acción que se realizó en un pasado y que ya está hecho y terminado, y no solamente aparece como un participio, aparece también como activo, pero aparece activo en el sentido de que Pablo no se está amando a él mismo. Aparece activo porque habla de Dios amó. Dios es el que lleva la acción de amar al hombre. ¿Ve? Porque está el activo donde el hombre realiza la acción, pero también gramaticalmente está el activo donde Dios es el que lleva a cabo la acción de amar, la acción de perdonar. Es Dios el que lleva a cabo esa acción de amar, de perdonar, de justificar. Perfecto. Entonces aparece activo, es un participio y aparece como un genitivo. Aquí el genitivo está expresando donde expresa que ese amor viene de Dios, directamente de Dios, y dice que amó. Al decir amó, ya Dios te amó y Él no va a dejar de amarte. Aunque tú 1000 veces tengas debilidades humanas y falle, Dios no va a dejar de amarte, porque aquí yo estoy viendo un participio perfecto. Y el participio perfecto este participio es una acción pasada que ya terminó. La acción de amarte está hecha y terminada y no puede volver. Y a pesar de todo, no solamente aparece como un participio, aparece como un aoristo del griego. El aoristo es como hablar de un acto, de un hecho completo, que no falta nada. Un hecho que se realizó como un todo, como un todo. Ya Dios te amó como un todo y ya esa acción está hecha y Dios no va a retroceder atrás de dejarte de amar por causa de una debilidad, porque ya el amor de Dios ha sido derramado en ti completamente. Amén. Vamos a analizar el verbo entregado. Dame un tiempo, que estoy viendo el tiempo de duración del video, que no me pase del tiempo de duración. Cuando Pablo expresa aquí, dice, se entregó. Aquí vemos un verbo perfectivo.
aquí en la Biblia, se entregó a sí mismo. El verbo entregó es un perfectivo, porque el perfectivo es una acción que ya se realizó y que ya no tiene regreso atrás. Se entregó, murió, amó. Son verbos perfectivos, que ya la acción está hecha. Está hecha, ya Dios te amó, te perdonó, te justificó y la acción está completamente terminada. Dios no va a quitarla de ti. Entonces se entregó a sí mismo, que la palabra a sí mismo gramaticalmente es un verbo reflexivo. Y los verbos reflexivos hablan y expresan de una acción que recae sobre uno mismo. Por ejemplo, yo me levanto, yo me siento, yo me acuesto, yo me peino. Tú sabes, esa acción me, con la palabra me o te o se, la palabra se sienta, se levanta. Es una acción que la persona lo realiza ellos mismos y ellos mismos se sientan y ellos mismos se levantan. La palabra a sí mismo es una acción que Pablo está expresando aquí, que Cristo tomó la iniciativa, él, de morir por nuestros pecados, de entregarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo está enfatizando más aquí la obra redentora. Dame un segundito. Estoy mirando el tiempo de duración. Para que el video no sea muy largo, vamos a pausar, pero terminamos. Continuamos porque esto está buenísimo. El mensaje está buenísimo. Continuamos en el nombre de Jesús.